ayuda a disertar Evelyn Arnold. Ella es médica que realiza atenciones pediátricas en el Santo de San Jorge y también realiza consultorio privado. Ella nos va, hoy va a compartir las disertaciones, primero las patologías que contraindican la lactancia materna, después las patologías de la mama, mastitis, que es un tema muy importante, porque son consultas muy frecuentes, y por último, anticoncepción y lactancia. Bueno, recuerden que para los temas técnicos y demás nos pueden escribir por correo electrónico, lo mismo para las asistencias, y que la semana que viene el último encuentro y luego viene el examen que lo pueden realizar, que se realiza online, para poder obtener el certificado. Bueno, te damos muchas gracias, Evelyn, por hacerte el tiempo. Y si querés dar inicio, si tenés una presentación, querés compartir pantalla. Perfecto. Ahí ya enseguida. Díganme si se va viendo. Bien. Yo ahí ya no escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando, pero no estamos viendo todavía la presentación. No, porque no me está dejando compartir. A ver. ¿Vos la tenés en un drive? No, lo tengo en mi compu. A ver, ahí está. Ahí estaba. Pasa que no se cargaba. Tengo el drive para las clases siguientes. Ahí no sé si se llega a ver, díganme si se ve bien. Ahí ya se está empezando a ver. Bien. Ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, dejamos entonces. Bueno, dame un segundito que vamos a buscar también el otro archivo. Bien. Si quieren ir avisándome si se ven las pantallas, si se ve bien. Ahora estamos viendo la presentación de razones médicas aceptables. ¿Cómo? No, se corta, yo no te escucho bien. Vemos tu compu. Sí. Hay un power que no se está viendo. Si me dan un ratito, yo voy a dejar compartir hasta que lo encuentre. Deben un segundito. Si los tenés por Mientras, si quieren, les voy contando de qué va a hablar la clase. Abrirlos del drive, si los tenés abiertos del drive. Es que pasa que los que tengo en el drive son las clases que voy a reemplazar al doctor José. El resto no lo tengo en el drive. Ah, perfecto. Los míos los tengo en la compu. Dale. Porque son unos power míos que modifique. Sí, mientras les voy contando la primera parte de mi clase que doy habitualmente, es hablar de las contraindicaciones de la lactancia materna en casos muy puntuales, ¿sí? Sabemos que son muy pocas las patologías que contraindican la lactancia materna. Yo no sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. Bárbaro. Como les decía, son muy pocas las patologías que contraindican la lactancia materna y vamos a hablar de ellas. La clase se va a dividir en dos partes, en las patologías que tienen que ver respecto a la mamá y en las patologías que puede tener el bebé que contraindican la lactancia materna. Y luego va a haber una parte destinada a hablar puntualmente del caso del HIV, que es la única patología materna en la que la contraindicación para dar la teta es absoluta, ¿sí? Es decir, que no podemos habilitar ni permitir que una mamá amamante a su hijo si sabemos que esta mamá tiene un diagnóstico de HIV.
Pido disculpas que no estoy encontrando el último power. Si no, vamos a arrancar hablando primero de HIV. Dame un segundito. Después también vamos a hablar más adelante de anticoncepción y lactancia materna. Y por último también de patologías mamarias, complicaciones que pueden aparecer durante la lactancia. Ahí lo encontré. Es un poco lenta mi compu, así que les agradezco la paciencia de esperar. Igualmente son cortitas las presentaciones. Bien. Acá estamos. ¿Ahí se ve bien mi pantalla? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar, como les decía, de aquellas razones médicas en las que realmente debemos contraindicar la lactancia materna, que son puntuales, son muy pocas, y después hay algunas situaciones y condiciones en las que no es una contraindicación absoluta y total, sino más bien la contraindicación es relativa y en algunos casos momentánea. Sabemos muy bien que fomentar la lactancia materna, como bien lo dijo el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año, es una responsabilidad de todos protegerla y fomentarla. Entonces, conocer estas situaciones puntuales nos permite proteger la lactancia desde un lugar de mayor concientización y de hacer las cosas de una manera correcta. Bueno, esto lógicamente si alguna situación, alguna condición de la mamá o el bebé contraindican de manera absoluta, momentánea o terminante la lactancia, eso nos va a llevar inevitablemente a necesitar usar sucedáneos de la leche materna. Nosotros sabemos que existe un código de sucedáneos de la leche materna que todos los profesionales de la salud deberíamos conocer y cumplirlo. ¿Qué significa? Que no deberíamos indicar leches de fórmula maternizada sin tener un argumento y un criterio médico que lo avale, una situación que lo amerite, y en el caso de que esta situación aparezca, hacerlo de manera correcta, es decir, no indicar por marcas, que la leche esté al alcance de esta familia, y también conocer y capacitarnos cómo se administra esta leche, cuáles son las necesidades de cada recién nacido según sus edades, y cuáles son las necesidades con el transcurso del tiempo y cómo debe prepararse la leche, cómo debe suministrarse. Como les decía, la lactancia materna siempre va a ser la primera opción, a menos que haya una condición que diga lo contrario. Todos estos conceptos son fundamentales a la hora de llevar a cabo maternidades seguras y centradas en la familia, que son maternidades que forman parte de lo que nosotros llamamos los hospitales amigos de la madre y el niño o los centros de salud amigos de la lactancia, que obviamente deberían acreditar los 10 pasos que plantea la Organización Mundial de la Salud. Y, como les decía, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, que es el que nos explica a los profesionales de la salud cómo y cuándo debemos indicar algún sucedáneo y la importancia de capacitarnos para acompañar a las familias que lo necesitan. Vamos a hablar puntualmente en esta primera parte de la clase de las afecciones maternas y las infantiles que la contraindican a la lactancia. Entonces, bueno, es un poco a modo redundante, la leche materna es el alimento natural por excelencia, la lactancia materna es la forma de alimentación saludable y fisiológica de todo niño y bebé, debemos apoyarla, fomentarla e informar a las familias, y hay muy pocas situaciones que la contraindican, ¿sí? El último ítem es importante porque es el que habla de que cuando por deseo materno no se amamanta, aún así debemos informar con respeto y empatía y responsabilidad. Yo hago hincapié en esto porque siempre digo que ojalá lleguemos a algún momento, que no sé si lo vamos a ver quienes ya trabajamos en lactancia, en donde las madres que no amamanten lo hagan por deseo y no por otra situación, a menos que haya una patología que lo amerite, como dije. ¿A qué me refiero cuando digo esto?
Ojalá la información real y fidedigna sobre la lactancia materna esté tan al alcance de la mano de todos y los profesionales de la salud estemos los equipos de salud tan capacitados a la hora de acompañar a las familias que solo no amamanten a aquellas madres que así lo desean luego de recibir la información y el apoyo correcto y adecuado. Porque muchas veces, o en la mayoría de los casos, sabemos que las mamás que no amamantan, cuando escuchamos su argumento, vemos que detrás hay información errónea. No tuve leche, a mí no me salía, no me bajaba, yo no pude, con mi otro hijo no pude, mi mamá no pudo, me lastimé, no sé, se me cortaron los pezones pero no se me curaron. Entonces todas estas situaciones deberían ir desapareciendo y si alguna mamá, teniendo información correcta y adecuada, desea no amamantar, también debemos estar preparados para apoyarla. Bueno, como expliqué, las maternidades seguras y centradas en la familia es un modelo de maternidad que forma parte de los hospitales amigos de la lactancia del niño, dentro de los cuales este tipo de cursos son una de las cuestiones indispensables que los profesionales deberíamos tener contacto, ¿sí? Y voy a hacer hincapié en algunos apartados que retomamos con Florencia cuando armamos esta presentación, que habla de que, bueno, la familia junto al equipo de salud son los protagonistas de esta atención, ¿sí? Y que hay que implementar prácticas seguras y de prueba de efectividad y fortalecer todas las iniciativas que apoyen la lactancia materna. Como les decía, las autoridades del equipo de salud de la maternidad deberían estar comprometidos, conocer e informar los derechos de las familias. Toda familia tiene derecho a elegir cómo va a alimentar a sus hijos y la lactancia siempre es la primera opción, porque si también al tener que brindarle los sucedáneos de la leche de manera libre y gratuita a las madres que realmente lo necesitan, a veces esto puede llevar a que este tipo de conductas terminen yendo en contra de la lactancia materna, porque sabemos que disponemos de la leche de fórmula, entonces cada vez que indiquemos leche de fórmula, hacerlo de manera correcta a quien realmente lo necesite, luego de haber agotado todo tipo de recursos para que esta familia y esta mamá decidan amamantar. Los padres y la familia asumen un papel protagónico y también priorizar y valorar mucho el trabajo de los voluntariados, ¿sí? Las mamás voluntarias que a veces el hecho de que otra mamá te cuente sus experiencias, hacer una especie de tribu, el maternar, la maternidad y la paternidad en nuestra era son muy solitarias y en realidad eso es una gran desventaja, entonces el sentirse apoyado por alguien que atravesó por una situación similar y a veces también disponen de más tiempo del que disponemos los equipos de salud porque tenemos otras cuestiones también en que trabajar, más los horarios, más la falta de recursos humanos, entonces eso hace que digamos que valoremos mucho el trabajo de los voluntarios. Bueno, uno de los capítulos de la estrategia mundial es acá, ¿ven? Lo que remarcamos es que no darle a los recién nacidos más que la leche materna cuando nacen, ni ningún otro alimento o bebida a menos que estén indicados. ¿Cómo podemos fomentar para que esto suceda? Colocar enseguida al bebé contacto piel a piel con la madre, inmediatamente después del nacimiento, ¿sí? Ayudar a las madres a que inicien la lactancia en la primera hora de vida, cuanto antes. No darle a los recién nacidos más que la leche materna, ningún otro alimento, no empezar con estas conductas que a veces suceden en los equipos de salud de, bueno, mamá, ¿cuántas horas lleva sin comer? Mirá que si no le traigo 30 de fórmula, mirá que si no come le mido la glucemia y se puede ir al aneo si es que hay un aneo donde nació, ¿cómo que todavía no comió? ¿Cuándo lo vas a aprender? ¿O no te está bajando la leche? O esto que a veces hacemos, entrar a la habitación sin pedirle permiso a la madre y presionar el pecho materno, para ver si sale calostro, y bueno, lógicamente, si uno va enseguida a presionar una mama, probablemente ni siquiera salga una gota de calostro, y eso no es sinónimo de que esa mamá no va a poder amamantar o no tiene leche, ¿sí? No darle chupete, no darle biberón, no darle tetinas, no indicar pezoneras si realmente no son necesarias, que son de mucha ayuda cuando son necesarias, pero saber cuándo indicarlas y cómo. Fomentar a que no se coloque el chupete en las primeras horas de vida, sobre todo los primeros días y semanas, hasta que la lactancia materna esté realmente establecida. Ahora, hablando un poquito más puntualmente, para cerrar esta primera parte, acá hacemos hincapié en lo mismo, de que son muy pocas las condiciones patológicas de salud de la madre o del bebé que justificarían no amamantar, ¿sí? De manera temporal o permanente. Realmente son muy, muy poquitas. Y hay que tener en cuenta lo que les decíamos de que si se nos llegan a presentar estos casos en donde tenemos una mamá con alguna patología, ejemplo HIV, nosotros también tenemos que estar capacitados en cómo indicar la leche de fórmula.
Bueno, lo último también, no comercializar ni distribuirse por métodos que puedan obstaculizar la protección. Me refiero a esto, de que vamos a sincerarnos con lo que sucede en los centros de salud muchas veces. Hay como una cuestión enraizada de, bueno, total voy al control, me entregan la leche y aunque no la tome el más chiquito, se la doy a los más grandes. Bueno, a veces no sabemos si realmente esa leche sirve para el hermano más grande. No sabemos tampoco si es lo ideal dársela, entonces por ahí tomarnos un tiempo para tener una charla con esta mamá. Si no disponemos del tiempo, nosotros como equipo de salud, buscar madres voluntarias que le hablen, que fomenten la lactancia, porque si no se hace como esta costumbre de que total voy y me dan la leche, entonces si llora y alguien me hace dudar si se llena, le puedo dar la fórmula, y ahí estamos indirectamente o inconscientemente naturalizando conductas que no protegen a la lactancia materna. Bueno, y acá como decíamos, de lo que vamos a hablar. Casos en los que la leche materna no está disponible, vamos a poner un ejemplo, una madre que fallece en el trabajo de parto, luego del parto, perdón, o una madre que termina hospitalizada en terapia intensiva, en una institución diferente a la que está el bebé y por alguna patología no puede extraerse leche, madres que no pueden amamantar a su hijo porque no desean hacerlo luego de recibir información o porque no recibieron información correcta, ¿sí? O el caso del HIV. Algunos bebés de muy bajo peso al nacer, que no son capaces de amamantar directamente, que puede ser que tengan que ir al aneo o que sean prematuros, que pueden estar en la habitación con sus papás, pero se dificulta estar siempre atentos a estas situaciones puntuales, ¿sí? Los niños que no son amamantados necesitan un sucedáneo apropiado de la leche materna. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a la parte más técnica de la charla y vamos a arrancar hablando de las afecciones infantiles que la contraindican. Nosotros sabemos que el recién nacido, una vez que nace, en nuestro país, por ley, a partir de las 48 horas de vida y antes de los 7 días de vida, hay que realizarle un análisis de sangre, que algunos le dicen el análisis del talón, otros le dicen el análisis del dedo, se abrevia como FEI o pesquisa neonatal, ¿sí? Y es un screening metabólico en el cual se busca pesquisar y detectar enfermedades metabólicas, es decir, enfermedades en donde hay una alteración en el metabolismo, en el proceso químico de algunas sustancias de nuestro cuerpo, y que si las detectamos de manera temprana pueden corregirse o tratarse y la mayoría de ellas reducir su impacto sobre la salud del bebé. Estas patologías son varias y hay una de ellas de las que se busca en la pesquisa neonatal, en realidad 3, pero hay una puntualmente que es la galactosemia, ¿sí? En la que realmente se contraindica la lactancia materna de manera absoluta. Entonces, para ser más claros y en palabras más fáciles, de las enfermedades del bebé, la única que contraindica la lactancia materna de manera absoluta y permanente, es decir, ese bebé no va a poder tomar teta ni ahora ni más adelante, es la galactosemia, que es una de las enfermedades que se buscan en el screening metabólico. De ahí la importancia de explicarle a los papás, cuando vamos a darle el alta a los pediatras, por ejemplo, que cuando le vayan a sacar sangre para hacerle el screening metabólico, la pesquisa neonatal, el bebé debe tener 3 horas de ayuno. Entonces, el día que le vamos a sacar sangre para hacerle la pesquisa neonatal, le podemos decir a los papás, solo por ese día pueden ponerle un ratito el chupete, porque necesitamos que ese bebé pase 3 horas sin ir al pecho materno. Y como estamos hablando de un recién nacido de más de 48 horas de vida, pero de menos de una semana, que va a ir al pecho materno a cada rato, cada media hora, cada una hora, cada 2 horas, y probablemente tratar de consolarlo con el contacto piel a piel con la madre, con el contacto piel a piel con el padre durante 3 horas no sea suficiente, entonces solamente en esa situación podemos darle un poquito el chupete, si es que lo agarra, para lograr las 3 horas de ayuno. Porque si no logro esas 3 horas de ayuno, cuando le extraen la sangre para la muestra al bebé, puede que nos dé alterado el valor de la galactosemia, de la galactosa, y no significa que este bebé tenga la enfermedad, sino que nos hizo correctamente el ayuno. Si el ayuno fue correcto y el valor de galactosa viene alterado, estamos hablando de un bebé que tiene galactosemia. Como la leche materna contiene galactosa, ese bebé no va a poder tomar la teta y va a necesitar alimentarse con un sucedáneo de la leche materna que va a ser específico y que va a ser una fórmula libre de lactosa. Otra de las enfermedades que se buscan pesquisar es la de los lactantes con enfermedad de orina en jarabe de arce, que es una enfermedad que afecta el metabolismo de la leucina, isoleucina y la valina, que son aminoácidos que intervienen en el metabolismo de las proteínas. Entonces, si este bebé, por el screening metabólico, se confirma esta enfermedad, va a tener que alimentarse con una fórmula especial libre de leucina, isoleucina y valina,
que haciendo un seguimiento a largo plazo de estos valores, a veces podemos llegar a restablecer la lactancia materna, pero no siempre. Entonces, en este caso la contraindicación no siempre es absoluta y permanente, pero sí es absoluta por un tiempo hasta que vemos los valores y se regulan. En estos casos puntuales, los bebés se alimentan con una fórmula específica, como ahí dice el cuadrito. La otra enfermedad que se busca es la fenilcetonuria, ¿sí? En donde se requiere una fórmula especial libre de fenilalanina, ¿sí? Y en este caso también, luego de monitorizar al bebé, se puede llegar a restablecer la lactancia materna si se regulan los valores de fenilalanina en plasma. Para estas dos últimas no hace falta el ayuno, pero sí es necesario el ayuno para la galactosemia y se toma toda la misma muestra, ¿estamos? Son enfermedades que se buscan ni bien el bebé nace. Acá después voy a hacer una aclaración que en el caso de la fenilcetonuria, el bebé con diagnóstico de fenilcetonuria no puede tomar teta. Pero si una mujer con fenilcetonuria queda embarazada, sí puede amamantar a su hijo siempre y cuando su hijo no tenga fenilcetonuria. No sé si fui clara, cualquier cosa me interrumpen o al final me dejan las dudas. Acá para explicar un poco de qué se trata cada una. La galactosemia, como bien les decía, la galactosa es la lactosa de la leche, la leche materna contiene galactosa, y en esta patología lo que hay es una alteración de esta enzima que ven acá, abreviada como GALT, que es la galactosa 1P uridiltransferasa. Al estar ausente o no trabajar correctamente esta enzima, se afecta este metabolismo y no se puede metabolizar la lactosa. Entonces se empieza a depositar en tejidos y en órganos trayendo los síntomas comunes de la galactosemia. En el caso de la fenilcetonuria, el metabolismo de las fenilcetonas hace que al tener esta enzima que tampoco está trabajando bien, la PKU y la pH, no se puede metabolizar correctamente y comienzan los depósitos en hígado y por eso se contraindica la lactancia. Y en el caso de la enfermedad del jarabe de Arce, como bien les decía, tiene que ver con el metabolismo de los aminoácidos provenientes de las proteínas. Como verán en las imágenes, las proteínas tienen que ver con proteínas de los alimentos y de los músculos, por ende la leche materna también contiene estos aminoácidos y es por esto que se contraindica la lactancia materna. Si voy muy rápido o algo, díganmelo también. Bueno, esto es una extracción de un artículo que lo pusimos cuando hicimos la presentación del año 2017, en donde habla de la importancia del tratamiento dietario en la galactosemia clásica. Básicamente lo que dice es lo que dijimos al principio, que los recién nacidos afectados por esta patología, los primeros días de su vida, tienen que hacer una dieta especial libre de galactosa, por ende, si estamos hablando de un recién nacido, tendrán que alimentarse con un sucedáneo de la leche materna, que sea una fórmula específica. Esto es lo que yo le decía recién, el seguimiento que se va haciendo en las enfermedades como el jarabe de Arce y la fenilcetonuria. Acá está la aclaración importante, que no es lo mismo un lactante con fenilcetonuria que la madre del lactante tenga el diagnóstico de fenilcetonuria. ¿Y por qué? Porque si buscamos en iLactancia, que es una base de datos en donde podemos buscar tanto patologías como tratamientos, como productos, como medicación, droga, si son compatibles o no con la lactancia materna, cuando buscamos la fenilcetonuria materna nos figura que es compatible con la lactancia, porque claramente la que no va a consumir la leche materna no es la mamá, sino es el bebé. Entonces, si el bebé no tiene fenilcetonuria, puede tomar la teta, aunque la mamá la padezca. Ahora, si la mamá tiene fenilcetonuria y sus hijos también, en ese caso se contraindicará la lactancia, hasta que se controlen los valores en plasma de fenilalanina. Bueno, y acá volvemos a lo mismo que hablamos al principio. Más allá de estas alteraciones metabólicas puntuales, hay otras situaciones de los bebés que pueden contraindicar la lactancia materna. Por ejemplo, bebés de muy bajo peso al nacer, menos de 1,5 kg, en donde va a ser improbable que este bebé pueda alimentarse con leche materna y de manera directa al pecho. Entonces, en ese caso deberíamos suplementar con leche materna la alimentación enteral o parenteral que este bebé necesite. Son obviamente bebés que están internados en unidades de terapia intensiva neonatales y van a tener la alimentación acorde a su peso y su edad gestacional corregida o no, y se les irá dando la leche materna a medida que vayan tolerándola. Los muy prematuros o prematuros extremos, que son los mismos que los de muy bajo peso al nacer, la mayoría de las veces estas dos patologías van juntas. Los recién nacidos con riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, en el caso de los hijos de madres diabéticas, la macrosomía, estos bebés de más de 4,5 kilos, 4 kilos con antecedentes de madre diabética,
Niños que están deshidratados, que vemos que continúan con uratos en la orina, y esta orina con las manchitas naranjas serían pasado el quinto o sexto día de vida, y en realidad orinan cada vez menos, y la cantidad de diuresis no es la acorde a la edad en días de vida. Entonces, en esos casos, a veces hay que contraindicar temporal, en realidad no contraindicar, sino suplementar a la lactancia materna en estos últimos casos. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de las afecciones de la mamá que afectan al cuerpo de la mamá, que hacen que no pueda amamantar a sus hijos. Acá también hay una sola patología que va a contraindicar de manera permanente y absoluta, que es el HIV. El resto, no todas son contraindicaciones permanentes ni absolutas. Acá, como les decía, que suspendan la lactancia es el HIV. Y acá voy a hacer hincapié después cuando hablemos que cuando tenemos una mamá en la que desconocemos su serología en los últimos 30 días, en esa mamá tenemos que esperar el resultado de la serología, hacerlo cuanto antes para preservar la lactancia, pero hasta que no tengamos el negativo no podemos prender el bebé al pecho. Las afecciones maternas que podrían justificar que se evite la lactancia de manera permanente son las madres con infección por el virus de HTLV 1 y 2, que eso es controversial porque en realidad todavía no está demostrado que eso suceda, ¿sí? Las madres que decidieron no amamantar por deseo, ya sea con o sin información correcta, que ojalá sea con información correcta, y las madres con enfermedades mentales severas como la psicosis, en donde nosotros vemos que podría llegar a estar en un riesgo la integridad de la mamá o la integridad del bebé o ambas. Es decir, esquizofrenia, un trastorno de bipolaridad severo, medicado o no, la mayoría suelen estar medicados, pero que además de la contraindicación de estos psicofármacos, hay una contraindicación en donde la mamá no conecte con su bebé, algún tipo de depresión postparto severa sobre una base esquizofrénica, por ejemplo. En el caso de las afecciones maternas que podrían hacer que se suspenda temporalmente la lactancia, ahí tenemos varias. Tenemos el virus del herpes simple tipo 1, ¿sí? En el caso de las mamás infectadas que puedan haber tenido una septicemia. En el herpes simple hay que tener cuidado con esto porque nosotros sabemos que el virus del herpes simple tipo 1 es el que nos salen las ampollas la mayoría de las veces en las comisuras labiales, en la unión mucocutánea, ya sea el labio, de las fosas nasales, y la mayoría de la población lo tiene. Lo que hay que hacer en esos casos es evitar los besos, sobre todo en la cara del bebé, en las manos que el bebé se las puede llevar a la boca, pero no porque el virus pase a través de la lactancia, sino por el contacto que se genera con el bebé. Entonces, siempre explicarles a las mamás que si tienen una lesión activa por herpes simple, bueno, evitar el contacto directo con la carita del bebé. Lo que les decía recién, medicamentos psicoterapéuticos, antiepilépticos, opioides, algunos sedantes. Son muy pocos los fármacos que contraindican la lactancia. Si uno tuviese que hacer una división grande de los fármacos que contraindican la lactancia, serían algunos antiepilépticos, la mayoría de ellos, algunos psicofármacos, también los que tienen que ver con patologías severas como esquizofrenia y psicosis, los opioides, las drogas ilegales, lógicamente, y después todo lo que tenga que ver con el yodo, la radiación y algunas drogas para quimioterapia. El resto de los medicamentos, uno puede entrar a esta base de datos y lactancia averiguar, pero el resto de los medicamentos suelen ser compatibles con la lactancia materna. Es muy común que las mamás digan, no, me tengo que sacar una muela, o me tienen que operar de vesícula, o me tengo que hacer algún otro tratamiento, ¿puedo o no puedo? La mayoría de las sedaciones con las que se hace anestesia en quirófano no contraindican la lactancia, son compatibles. Lo mismo con los analgésicos, los antiinflamatorios como ibuprofeno, paracetamol, ketorolac. Los antibióticos, en su mayoría, casi todos son compatibles con la lactancia materna, algunos muy puntuales, pero los de uso frecuentes suelen ser compatibles. Lo mismo los antivirales, así que son muy pocas las drogas o los remedios, los medicamentos que contraindican. Y estas son situaciones en donde se podría continuar con la lactancia. Por ejemplo, en el caso, del absceso mamario. Muchas veces, cuando las madres hacen mastitis, una complicación no tan frecuente, pero que suele aparecer, es el absceso mamario, es decir, una bocha que se genera luego de una mastitis y que algunas veces hay que terminar drenándola o punzándola, y otras veces resuelve con tratamiento no invasivo. En estos casos no está contraindicada la lactancia, por el contrario, yo debo asegurar un vaciamiento o un drenaje correcto de la mama para que mejore la clínica del absceso. Entonces, lo que tendríamos que hacer en ese caso es fomentar que esta mamá se saque leche
que la podrá conservar o no, y todo el tratamiento antibiótico y antiinflamatorio y hasta invasivo, si es que hay que drenarlo, son compatibles con la lactancia, así que no es una contraindicación, ¿sí? La hepatitis B, en el caso de que tengamos diagnóstico de hepatitis B, siempre y cuando teniendo en cuenta cuándo fue el diagnóstico, ¿sí? En qué momento. La hepatitis C, la mastitis, que ya vamos a hablar de, justo hoy me toca reemplazar a un doctor José, ginecólogo y obstetra, para hablar de este tema, no contraindica la lactancia y la mastitis, y lo mismo la tuberculosis. Después, el uso de sustancias, como yo les decía, como la nicotina, que es el cigarrillo, el alcohol, el éxtasis, las anfetaminas, la cocaína, tanto las drogas de uso legal como el alcohol y el cigarrillo, como las de uso ilegal, marihuana, pasta base, anfetaminas, todas están contraindicadas en la lactancia materna. Y ahora, además, en estas fechas se viene la gran pregunta del alcohol. Nosotros como personal de salud tenemos que ser sinceros con las madres en decir que el alcohol está contraindicado en la lactancia materna, tanto en la lactancia como en el embarazo, sobre todo en la lactancia materna. Entonces, para que el alcohol pase a través de la leche materna, ¿sí? Tiene que pasar primero la sangre. Cada cuerpo va a metabolizar el alcohol según el sexo, si somos femeninos, masculinos, según nuestra genética, según nuestro peso, según nuestra edad. No es el mismo metabolismo y también va a depender de cuánto alcohol tomemos, con cuánta frecuencia y si lo estamos consumiendo junto con, no sé, si mientras estoy tomando alcohol tomo agua y estoy bien hidratada. Y aparte comí o no comí previamente o si es durante una comida. Todas estas cuestiones hacen que la concentración de alcohol en sangre sea variable. Según cuánta concentración tengamos de alcohol en sangre, va a ser la concentración que va a ir pasando a la leche materna. Entonces, brindar con una copita y a lo mejor mojarse los labios ahora en estas fechas, bueno, uno lo puede hacer. Ahora, que una mamá me diga, ¿puedo tomarme una copita? Y nosotros como personal de salud no deberíamos dar esos consejos. Lógicamente, después los pacientes y las familias hacen lo que desean. Pero hay que empezar, porque es una situación un poco incómoda, pero que es muy frecuente en el consultorio, que te preguntan por el alcohol. Lo mismo el tema del cigarrillo. Son drogas legales, lo cual no quiere decir que sean drogas inocuas. Y así como el hijo de tabaquista tiene mayor riesgo de tos y de patologías respiratorias, aunque la familia, el padre, la madre fumen afuera, todo bebé, ni hablar si se fuma durante el embarazo, en donde la madre lo amamante y fume, ese bebé fuma automáticamente, para ser prácticos, ¿no? Pero me refiero a que hay que concientizar respecto a la importancia de evitar el consumo de tabaco si se está amamantando. Y ahí la página, que yo ahora no lo veo por el cuadrito de texto que estoy compartiendo, pero que es iLactancia, en donde pueden consultar. Entonces, ¿cuándo se contraindica la lactancia materna? En estas situaciones puntuales en las que hablamos, ¿sí? Y tener en cuenta de que a veces creemos que la mamadera es más fácil por estos mitos que están enraizados y que tenemos que desterrar, de que el mío tomó mamadera, me dormía más de noche, todas cuestiones que no tienen nada que ver ni con la lactancia ni con la mamadera, sino con cuestiones madurativas, pero también acompañar a una madre que por alguna situación puntual no puede amamantar, porque el manejar el manejar sucedáneos de la leche materna tiene que ver con cargar con la lata de leche, saber preparar la leche en polvo, saber las diferencias entre la leche fluida y la leche en polvo, cuándo esterilizar la mamadera, hasta qué edad, cómo esterilizar los elementos, qué tipo de agua usar. Entonces, nosotros capacitarnos para acompañar a estas madres y también blanquear de que no siempre es tan fácil y la lactancia siempre es la mejor opción. ¿Alguna duda hasta acá o podemos pasar a la parte de HIV? ¿O prefieren hacerme preguntas al final, como les parezca? Si nadie me dice nada, paso a la próxima parte, que es HIV y lactancia. Bueno, vamos a pasar a HIV y lactancia. El HIV, como les decía, es una enfermedad materna que contraindica de manera absoluta y permanente, es decir, una mamá con diagnóstico confirmado o sospecha de HIV no va a amamantar a su hijo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, una mujer, sabemos que está, yo les voy a ir pasando las diapositivas, pero voy a ir hablando, no voy a leer textualmente, se las dejo un rato si ustedes quieren ir leyendo. Si una mujer que está amamantando, ¿sí? Que sabe que tiene diagnóstico de HIV confirmado, decide quedarse embarazada y ya está tratada, esa mamá que viene siendo controlada por su patología de base, que es el HIV, según la carga viral que ella venga teniendo en sus controles infectológicos,
puede comenzar un tratamiento en el cual su hijo puede nacer libre de HIV. ¿Qué significa? La transmisión vertical del HIV es cuando la madre le contagia HIV al hijo a través del embarazo, a través de la placenta. Esa es la transmisión vertical. Sabemos hoy que esa transmisión vertical puede evitarse. Eso es un tratamiento que fue descubierto por un grupo científico cordobés del Hospital Rawson. Es argentino ese descubrimiento. Y nosotros sabemos que cuanto antes la mujer sepa que tiene HIV, cuanto antes se entere, cuanto antes se trate y cuanto menor sea la carga viral al momento del embarazo, menos va a ser el riesgo de contagiar a ese bebé. Y a su vez puede empezar este tratamiento, cuanto antes lo empiece, mejor va a ser el pronóstico de que este bebé nazca libre de HIV. Aún así, si este bebé nace libre de HIV y esta mamá es HIV positivo con una carga viral baja o alta, siempre son cargas virales bajas, este bebé no va a poder tomar la teta, no se va a amamantar. ¿Por qué? Porque la transmisión del HIV a través de la leche materna es entre el 5 y el 15%. Entonces, el 15% es un valor muy alto de transmisión. Y si tenemos un bebé que nació libre de infección por el tratamiento previo, no podemos exponerlo a que se contagie alimentándose. Hay una realidad que es que en África hay dos tipos de HIV, el HIV1 y el HIV2. El HIV2 es casi patognomónico de África, es muy frecuente en ese continente, y en África las madres con HIV suelen amamantar a sus hijos, pero porque hay una cuestión en donde si se hace una especie de relación costo-beneficio, es mejor que amamanten a sus hijos que no, porque la mayoría de esos bebés ya nacen con HIV igual que sus madres. Entonces, ya están contagiados y la lactancia los va a proteger de otras patologías. Pero en nuestro país, en nuestro medio, en el resto del mundo, una madre con diagnóstico de HIV no puede amamantar a su bebé, aunque el bebé nazca sin la enfermedad. Hago hincapié y reiterativa porque es importante saberlo. Por eso es una de las serologías que se piden durante el embarazo, ¿sí? En cuanto al tema del HIV, así como sabemos que el Estado en Argentina provee de leche de fórmula maternizada a los centros de salud para los controles de niños sanos, y esto me hago cargo, es una opinión personal, desde mi punto de vista profesional, creo que es una conducta que va sumamente en contra de la lactancia materna, porque no siempre se indica de manera correcta los sucedáneos de leche materna. Muchas veces algunos profesionales lo indican de manera innecesaria y ya demasiado que son de venta libre en las farmacias, en los supermercados, en las pañaleras, que encima el Estado se los da por hacerle un control de niños sano, y creo que eso no protege la lactancia materna. Pero, o sea, es una opinión, pero sí me parece perfecto, y una de las cosas que el Estado hace es proveer a las madres con HIV de la fórmula en polvo, comercial o genérica, a través de la Dirección de SIDA y enfermedades de transmisiones sexuales. Entonces, para que evitar este efecto salpicado, que es lo que sucede cuando decimos que se va al control y les regalan la leche, cada vez que una mamá con diagnóstico de HIV tiene que retirar la leche de fórmula para alimentar a su hijo, se presentan los papeles adecuados y correctos, todos firmados, todos los formularios, y esta mamá dispone de la leche que necesita su bebé. Por eso la importancia de nosotros, como profesionales de la salud, de estar también capacitados de cómo es la preparación de estas leches. Lógicamente, sí, estos bebés hasta los 6 meses de vida deben alimentarse de manera exclusiva con sucedáneos de la leche de fórmula, es decir, leches de fórmula maternizada de 0 a 6 meses, que podrá ser en polvo o fluida según la que el Estado le pueda proveer a estas madres. El Estado, o en algunos casos, su prepaga si es que la madre lo tiene y prefiere retirarlo a través de su prepaga o obra social. Lo que hay que evitar son las leches descremadas, las leches condensadas y las cremas en polvo para usar en té o en el café. Pasados los 6 meses de vida que el bebé comienza con la alimentación complementaria, ese bebé, aunque empiece con la alimentación complementaria, tiene que continuar alimentándose con leche de fórmula maternizada tipo 2, es decir, para bebés de 6 meses a 1 año. Y pasado el año de vida, como todos los bebés, si consumen leche que no sea la leche materna, que es este el caso, consumirán leche entera, no descremada, a partir del año de vida. Y evitar los lácteos, como se evitan en todos los niños menores de 1 año. Bueno, acá otro trabajo científico, ¿sí? En donde habla más o menos de lo que fuimos diciendo hasta ahora, en donde que el HIV es una patología bastante más frecuente de lo que nosotros creemos.
Por suerte, hoy en día convivir con HIV es una enfermedad crónica que se controla, que se estudia, pero bueno, hay que ser muy constante con los controles. Una vez que baja la carga viral con los tratamientos, hay que continuarlos de por vida. Y la transmisión vertical, aunque puede evitarse, la transmisión a través de la lactancia materna no. Entonces es por eso que la contraindicamos. Ahí están los porcentajes de los que yo le hablaba, según el tratamiento que realizan las madres. Esto lo saqué de un congreso de pediatría del doctor Talayero, en donde hablaba de la importancia de hacer hincapié en no amamantar a los niños, a los hijos de madre HIV positiva. Bueno, entonces, ¿cómo deberíamos acompañar a estas madres que por alguna situación de ellas o del bebé no pueden alimentar con su propia leche a sus hijos? Lo que dijimos hasta recién. Siempre tener en cuenta, tener en cuenta dónde vive la mamá, cuán lejos está el centro de salud, qué tipo de centro de salud es el que le va a proveer la leche, si se dispone de leche de fórmula o leche fluida, que la leche sea la correcta para la edad, si es menor de 6 meses o de 6 meses a 1 año, cómo la prepara, si hay agua segura en el lugar, si se la van a dar solamente con los controles o se la van a dar cada vez que ella vaya a retirarla, cuál es la situación que indica que esta mujer retire leche para su hijo, ¿sí? En el caso de, si se pudiera elegir, siempre hay que priorizar elegir las leches fluidas, tienen menor riesgo de contaminación, aún así no existen fórmulas de leche maternizada que sean estériles, entonces hay un mínimo riesgo de infectarse, aparte sabemos que estamos alimentando a un bebé menor de 6 meses con un alimento que es a base de leche de vaca, modificado por la industria, por ende es un procesado, que pasa por la industria y podemos tener un riesgo de contaminación ahí y luego pueden aparecer también riesgos de contaminación a la hora de prepararlos. Entonces, de ahí la importancia de que si se dispone de leche fluida, utilizar las leches fluidas. Siempre explicarles a las mamás que no hace falta hervir el agua, que también, al igual que la leche materna, no hace falta calentarla para poder administrárselas al bebé, que no se calientan en microondas, que hay que calentarlas a baño maría inverso, la importancia de esterilizar los elementos que vamos a usar, del lavado de manos, de cómo refrigerarla, cuánto tiempo duran fuera de la heladera, de que no es lo ideal frizarlas, lo ideal es prepararla en el momento y no tenerlas fuera de la heladera por más de 1 o 2 horas, que en la heladera no van a durar 24 horas, como muchas veces suelen decir las cajitas del Tetra Brick, que debemos pasarlas a otro recipiente y no guardarla en la cajita, aunque parezca una obviedad que no se la podemos dar directo de la cajita, sino que hay que pasarla a un vasito, a una cuchara o a una mamadera, un biberón, ¿sí? Todo lo que el bebé use, como venimos diciendo hasta ahora, esterilizarlo, sobre todo hasta el 4.º mes de vida, según el calendario de vacunas nacional obligatorio que tenemos nosotros en nuestro país. Si el bebé está hospitalizado, siempre rotular las tomas o rotular la leche que le vamos a llevar a ese bebé, leer las etiquetas de los productos para ver cuánto tiempo dura abierto, por ejemplo, la lata de polvo, la mayoría duran no más de 30 días abiertas, más allá de lo que diga su fecha de vencimiento. Si notamos algún cambio en la coloración o en el color, en el olor, descartarlas. La importancia del agua, que el agua sea potable, que si es posible y es de acceso a un agua baja en sodio sería lo ideal, que el agua sea mineral, baja en sodio es lo ideal, sobre todo antes de los 6 meses, pero si no disponemos de eso, que el agua sea potable, preguntarles a las mamás en la consulta si aparte de que el agua es potable, la hierven aparte, si es agua de la canilla hervida, si es agua potable que retiran de un pico comunitario, si el agua con la que esterilizan los elementos es un esterilizador domiciliario o es una olla y el agua de la olla es la de la canilla, que la hierven varias veces, o es agua filtrada o es agua potable. Todos estos detalles, que parecen como un montón, son importantes. En primer lugar, por si en algún momento aparece sintomatología de alguna infección del bebé o alguna gastroenteritis, para poder ir descartando. Y también para conocer cuál es el manejo que hacen, digamos, de la leche de las familias, cómo la administran. ¿Cuál es el volumen que consume? Cada cuántas horas, según la edad y el peso del recién nacido, eso también es importante. Bueno, yo les fui diciendo todo a grandes rasgos, para no ir leyendo y ser muy aburrida, pero si quieren les dejo el PowerPoint, no tengo problema. Todas estas son indicaciones muy puntuales de cómo preparar la leche de fórmula. A modo de resumen de esta clase, tener en cuenta entonces que de las enfermedades del bebé, la galactosemia es la única que contraindica sí o sí la lactancia, de las de la madre el HIV,
todo el resto son relativas. En el caso de la fenilcetonuria y el jarabe de arce, que son enfermedades también del bebé, del screening metabólico, la suspensión de la lactancia puede que sea temporal o no. Y la importancia de informarnos para acompañar a estas familias con los sucedáneos de leche materna, sin olvidarnos que nosotros como profesionales tenemos que cumplir con el código de sucedáneos de leche materna. Y no debemos indicar leche de fórmula porque sí o porque, no sé, me parece que en aumento, porque llora mucho. No actuar desde el desconocimiento. Si no nos dedicamos a esto, derivarlo con un colega que se dedique más a esto. No regalar la leche por regalarla, dársela realmente al que necesita y que tiene una condición que lo amerite para proteger la lactancia entre todos. ¿Alguna duda, algo? ¿Hasta acá? Bueno, no sé si fui clara, por ahí hablé mucho. ¿Nadie tiene nada para preguntar? Somos poquitos hoy. Bueno, si les parece, si nadie tiene ninguna duda para... Bien, gracias. Para hacerme, apago un ratito la cámara, así tomo agua y ya, si Alina me habilita, empezamos con la segunda parte de la clase, que en realidad no es una clase mía, sino que es una clase, ahí ya les muestro, son las clases del doctor José y del doctor Marcos, que son ginecólogos y obstetras, que eran ellos quienes iban a dar esta clase. Y bueno, yo hoy los reemplazo por cuestiones que ellos hoy no pudieron presentarse. No es mi especialidad, ni tampoco son mis trabajos, pero espero estar a la altura de reemplazar al doctor Zingaretti y al doctor Peretti. Bueno. No sé si Alina ahora nos va a avisar. Corto un segundito y ya me conecto otra vez con la compu y con la cámara y el micrófono, ¿les parece?
Evelyn, ¿estás? Sí, sí, acá estoy. Bien, bien. Seguimos con las próximas presentaciones. Bárbaro, dale. Ahí yo les fui diciendo que, bueno, las próximas presentaciones no son mías, son las presentaciones del doctor José Ignacio Peretti, el doctor Marcos Zingaretti. En realidad iba a dar la clase el doctor José, pero bueno, no pudo estar hoy, así que voy a hablar yo. No es mi área puntualmente, porque son temas más inclinados hacia la ginecobstetricia. Yo como médica y pediatra que me dedico a la lactancia materna, obviamente conozco el tema. Yo voy a tratar de resolver todas sus dudas. Si queda alguna duda, la dejamos en el chat, total la clase queda grabada y después podemos transmitírselas a los especialistas. Asumo poder contestar, si algo no lo sé, se los diré. Voy a compartir si está en el Drive, cualquier cosita me dicen. Vamos a empezar hablando con lactancia y anticoncepción, que es un poquito más corto, y después de algunos problemas frecuentes durante la lactancia materna, como mastitis, incurgitación mamaria y algunas complicaciones que pueden aparecer en la mama durante la lactancia materna. Bien. Ahí vamos. Avísenme como hicimos antes si se ve y ya ahí se está cargando cuando empiece la presentación. ¿Se ve bien? Ahí se ve perfecto. Listo, gracias, Alina. Bueno, como les decía, vamos a hablar de anticoncepción y lactancia. Este PowerPoint me lo prestaron los especialistas porque tuvimos que resolverlo hoy. Es la misma presentación que iban a tener con los doctores. Bueno, hablando de métodos anticonceptivos durante la lactancia, al igual que en cualquier momento de la vida, la adopción de un método anticonceptivo es una opción individual. ¿Qué significa? Que no hay un método anticonceptivo que sea universal y que nos pueda ser útil a todas, sino que cada mujer, según sus características y su entorno y según las características del anticonceptivo, va a elegir o va a ser más acorde uno que otro, ¿sí? Las condiciones que debe tener este método es que debe ser seguro, eficaz y sobre todo fácil de usar. A la hora de elegir un anticonceptivo se deben tener en cuenta dos cuestiones. Los factores que son intrínsecos del método, es decir, el perfil del método, las características de lo que vamos a elegir, y los factores que dependen de la mujer, es decir, los antecedentes de esta mujer que es la que va a elegir el método anticonceptivo con su médico o médica de cabecera. Respecto al método en sí, es importante que sea eficaz, que sea seguro, que sea reversible. Esto de la reversibilidad también, dependiendo qué busque cada mujer, hay algunos que son reversibles y otros no, o pueden ser reversibles pero en un menor porcentaje. Los posibles efectos beneficiosos añadidos o no, es decir, algunos métodos tienen efectos beneficiosos que pueden favorecer algunas patologías o algunas condiciones de la mujer. La facilidad o complejidad de su uso, es decir, si está al alcance, si esta mujer lo puede conseguir de manera libre y gratuita, o si tiene un acceso que sea fácil, es decir, si tiene un lugar que lo provea cercano y que no sea muy difícil su adquisición. La relación con el coito, es decir, aquellos que se usan solamente durante el coito o aquellos que tienen un uso prolongado más allá de la actividad coital o no, y el precio. En cuanto al perfil de la usuaria, es decir, de la paciente, la mujer que va a elegir este método, ¿sí? En realidad es la usuaria, porque no estamos hablando de patologías, no es un paciente, sino es una mujer que va a elegir este método de anticoncepción, o un hombre, porque también hay para ellos, en el caso de la vasectomía. Pero acá estamos hablando de anticoncepción y lactancia, así que voy a hablar en femenino. La aproximación de la eficacia teórica, es decir, bueno, cuál es el porcentaje de eficacia del método en sí, la frecuencia de las relaciones, el tipo y número de parejas, para ver si es preferible indicar un profiláctico frente a, no sé, una píldora, por ejemplo, ya que estamos hablando del riesgo de enfermedad de transmisión sexual, la edad, la motivación, las capacidades personales, si estamos hablando de una mujer en edad fértil, si estamos hablando de una adolescente, si estamos hablando de una mujer que no ha tenido relaciones sexuales todavía, o si estamos hablando de una mujer que se está acercando a la etapa de la menopausia, o una mujer que ya decidió no tener más hijos o no tener hijos.
el objetivo, que vendría a ser más o menos lo mismo de lo que dije al final de los hijos, el cumplimiento, es decir, si lo va a poder sostener y llevar a cabo en el tiempo, los antecedentes patológicos, los hábitos tóxicos, si fuma, si consume alcohol, si consume drogas ilegales, si es una mujer que está en un estado de salud fisiológico y normal, o sea, un antecedente importante. La percepción individual de riesgos, es decir, los efectos secundarios y esto de las creencias y los mitos, más ahora con el tema de algunas vacunas para el COVID, con el tema de las trombosis, si realmente hay una relación o no, si hay mitos que desterrar, si voy a poder quedar embarazada si me lo pongo o no, por ejemplo, si tuve que tener un embarazo para ponerme un DIU o no, que muchos de estos son mitos, si puedo dar la teta con este método o no, ¿sí? Y la aceptación, que va a depender de si ya estuvo en contacto con el método y lo aceptó y le gustó, o si no lo conoce, o si tiene alguna referencia que le diga, bueno, mira, a mi amiga le sirvió, quiero probarlo, por ejemplo. Y las cuestiones religiosas y culturales también, ¿no? Algunas mujeres por cuestiones ideológicas, religiosas o culturales no aceptan algunos métodos. Dentro de los métodos tenemos el MELA, que sería el método de amenorrea y anticoncepción durante la lactancia, que es el que vamos a hablar después, el diafragma, que es un método anticonceptivo físico, el preservativo masculino y femenino, el DIU, que puede ser con o sin hormonas, la anticoncepción quirúrgica, que vendría a ser la ligadura de trompas, en el caso del hombre la vasectomía, la abstinencia periódica, es decir, lo que se llamaba antes el método Billing, el conocimiento del flujo y los ciclos para conocer más o menos los días ovulatorios y en base a eso definir si la actividad coital va a ser en los días de ovulación o anovulación. El progestágeno solo, el inyectable, el implante, el DIU con progesterona, como les decía arriba, o los combinados de estrógeno y progestágeno, orales, parches o inyectables. Algunas imágenes que tenemos, en el orden en que aparecen, el diafragma, que es un dispositivo físico que se puede colocar para evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, pero esto tiene que ver también con el coito y obviamente hay que evaluar si la mujer se siente cómoda, si lo conoce, si escucha hablar, si es accesible, si lo puede controlar, sostener, cómo colocarlo, cómo mantenerlo. El preservativo masculino es sumamente importante para evitar las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo femenino, ¿sí? En nuestro país no se consigue tan fácilmente, pero ¿está? El DIU de cobre, que es el dispositivo intrauterino de cobre, fue de los primeros dispositivos intrauterinos. La anticoncepción quirúrgica, que es la ligadura de las trompas del falopio, como muestra la imagen, en el caso del hombre la vasectomía, ¿sí? Es, digamos, la interrupción del conducto deferente. El implante subdérmico, que es el que se coloca, bueno, este también es una implantación libre y gratuita en los centros de salud también, en salud pública se pueden adquirir la mayoría de estos métodos. El dispositivo intrauterino con progesterona, que es el DIU, digamos, pero que va liberando también esta sustancia química, esta hormona para manejar ciclos anovulatorios. Los anticonceptivos orales, progestacionales, solo con progesterona, que en este caso, ¿sí? Los de 21 a 28 píldoras, que esto también es importante consultar con nuestro médico de cabecera, con el ginecólogo, los antecedentes. Vuelvo a obviamente estos no cubren para enfermedades de transmisión sexual, ni el DIU, ni las píldoras, el anillo vaginal, la importancia de saber cómo colocárselo, cómo extraerlo. Los parches y pastillas combinadas de progesterona y estrógenos. Y hablando puntualmente del método anticonceptivo durante la lactancia materna, que es el MELA, que es el método de amenorrea y lactancia, este método lo que hace es anular la ovulación luego del nacimiento de las mujeres que presentan lactancia exclusiva. Yo siempre explico lo siguiente, por una cuestión fisiológica y antropológica, la lactancia, ni bien en el posparto inmediato, tiene un efecto anovulatorio anticonceptivo por una cuestión de preservar la especie. Si nos remitimos a la época en donde teníamos que preservar la especie de los depredadores, la mujer que tenía que proteger la cría y la tribu que tenía que proteger a esta mujer que protegía el cachorro, no podía volver a embarazarse. Entonces, los primeros 3 meses a lactancia materna exclusiva, obviamente que el efecto ovulatorio de la lactancia es casi indiscutible. El tema es que cuando estamos hablando de un bebé que ya tiene más de 3 meses, que hay que ver si realmente es una lactancia materna exclusiva o a este bebé se le administra también suplementos con fórmula. Si esta mujer menstruó o no menstruó nunca luego de los 3 meses o antes. Si pasan más de 4 horas o más de 6 horas a la noche, es decir, si los intervalos entre cada toma son muy extensos,
todo esto puede disminuir el efecto anovulatorio de la lactancia materna y es ahí donde tenemos que ser claros y decir, bueno, pasados los 3 meses, con unas tomas tan espaciadas, si el bebé ya aparte toma, aparte de la teta también se alimenta con alimentación complementaria porque tiene más de 6 meses, o si justo lo habían suplementado con fórmula por alguna situación puntual, ya no es tanto el efecto anovulatorio de la lactancia. Entonces nos podemos fiar de la capacidad anticonceptiva exclusiva de la lactancia. Ahí en este cuadro se ven los métodos anticonceptivos compatibles con la lactancia, básicamente todos los que nombramos son compatibles con la lactancia materna. Y acá dice que la combinación de pastillas combinadas administradas 2 semanas posparto no afectaron la continuidad de la lactancia materna. Este mito que dando vuelta de que si tomas pastilla, la leche va a tener otro gusto, que si tomas pastillas anticonceptivas te va a bajar la leche o va a bajar la cantidad de leche y el bebé va a necesitar más. A veces coincide que cuando a la mamá a los 15 días o al mes o a los 2 meses le indican algún anticonceptivo, sobre todo si es vía oral, el bebé justo hace una crisis de lactancia porque es la crisis de la segunda o tercera semana, porque está haciendo una crisis de lactancia porque, no sé, es época de calor y demanda más, creen que es porque empezaron los anticonceptivos y en realidad no está demostrado. Conclusión, importante para la elección de un método anticonceptivo es que el anticonceptivo sea eficaz, seguro, que esté al alcance, que sea compatible con la lactancia, que es la mayoría, y tener en cuenta todo lo que hablamos de las características del método y de las características de las pacientes. ¿Alguna duda hasta acá? No sé si tienen alguna duda. O sigo con la próxima clase. Hay preguntas en el chat, así que si querés seguir, Evelyn. ¿No hay ninguna pregunta? No, justo no se escuchó. Bien, No, no hay bárbaro. ninguna pregunta, así que si Dale. querés seguir. Perfecto. Ahora voy a seguir con la segunda clase que me dejaron a cargo hoy. Avísenme si se comparte bien la presentación. Se ve perfecto. Bien. Esta presentación de PowerPoint también está hecha a cargo del doctor, de los mismos médicos, del doctor Peretti y el doctor Zingaretti, que me la dejaron a cargo. Los problemas frecuentes en la mamá lactante. Las afecciones más comunes en los pechos suelen ser los pezones planos, los pezones invertidos o los pezones largos o muy grandes, que en cuanto a los pezones planos e invertidos hay toda una cuestión, porque muchas veces quienes no se dedican a la lactancia materna, dentro de los equipos de salud, creen que algunos pezones son planos y en realidad no son planos o invertidos en sí, sino que son mamas muy grandes, más que la mujer está gestante, entonces creemos que es un pezón plano, pero después cuando hacemos las maniobras de estimulación de calostro, vemos que algo de tejido eréctil del pezón se puede notar. Aún así, la mayoría puede dar teta. La ingurgitación o congestión mamaria, que son las mamas sobre todo en los primeros días de posparto, en el tercer, quinto día, en algunas mujeres en el octavo, pero la mayoría entre el tercer y quinto, donde comienza la famosa y llamada bajada de leche, en donde comienza la congestión mamaria excesiva y esa ingurgitación de los pechos, y a veces el bebé no logra drenar la mayor cantidad de leche suficiente y queda leche en el pecho. Los conductos obstruidos y mastitis, que eso ya serían complicaciones durante la lactancia, y los pezones inflamados y las grietas del pezón, que son de las consultas más frecuentes en lactancia. La mayoría tienen que ver con el 90% de los bebés que nacen con algún tipo de frenillo o que nacen a veces con lenguas anchas y la cavidad bucal chica, entonces hace que presionen por demás la teta y lastimen el pezón, ¿sí? O a veces un acople incorrecto, una mala postura, hacen que se den grietas en el pezón. Acá tenemos los tipos de pezones. El primero es un pezón bien protráctil, otro va hacia abajo. El tercero es un pezón más bien largo. El cuarto que vemos ahí sí impresionaría un pezón plano, pero habría que ver porque a lo mejor en la maniobra algo de tejido eréctil podemos lograr. El pezón como más en punta, los pezones más chatos. Todos estos tipos de pezones pueden dar la teta, ¿sí? Es solo cuestión de mejorar la técnica de agarre y explicarles a las mamás que tendríamos que lograr que al bebé le entre la mayor cantidad de pecho materno en la boca, teniendo en cuenta la boca chiquita del bebé, que sería el pezón y la areola. Entonces, en cuanto a la consulta prenatal que hace la mujer con su obstetra, su ginecólogo, o si llega a hacer una consulta prenatal de lactancia, es importante, ¿sí?, conocer los pechos de la mujer, nada más que eso.
no hace falta ni la estimulación, nada, todos esos mitos horribles de que había que cepillarse los pezones, que había que agarrárselos con la jeringa, que la crema de caléndula, todo eso no hay que hacerlo, ni antes, ni durante, ni después de que nazca el bebé. Pero sí, en una consulta, mostrarle a nuestro obstetra o a quien nos vaya acompañando en la lactancia cómo es nuestro pezón, para ver si hay un pezón invertido, un pezón plano, si es un pezón que puede llegar a ser protráctil o si vamos a necesitar alguna técnica específica para darle la teta a nuestro bebé. En el periodo de posparto inmediato, sí, reforzar la confianza con la madre, explicarle que el bebé se tiene que prender al pecho, no al pezón, ¿sí? Dejar que el bebé encuentre el pecho, hacer bien el contacto piel a piel, que tal el bebé nace y todavía tiene la glucemia que pasó a través de la placenta, ¿sí? Ayudar a la mamá cómo colocar al bebé, ayudar a que el pezón sobresalga, ¿sí? Y en el caso de ser necesario, usar a veces estos extractores manuales. Yo la jeringa no soy muy amiga de los nipletes, son muy pocos los casos en los que se necesitan y hay que ser cuidadosos porque podemos lastimar mucho. En la primera o en las 2 primeras semanas, si es necesario que la mamá se saque leche y se la dé al bebé en taza, no en, o se vaya sacando y se le da en la boca, no con biberón, para no interferir. Pero esto es para los casos en donde tenemos a lo mejor un pezón invertido, en donde nos está costando lograr un buen acople. Hablando de la otra situación, que es la congestión mamaria, como les decía, es muy común la primera semana posparto, durante la bajada de leche, entre el tercer y quinto día. Las mamas se sienten como más pesadas, más calientes, de lo bien que estás, sentís que parecen mamas que no sean las tuyas porque te desconoces, están como muy turgentes, muy aumentadas de tamaño. Y esto puede ser porque la lactancia es poco frecuente o poco efectiva o porque se da justo en la transición del calostro a la leche. Entonces, si el bebé tiene un mal agarre, si el bebé duerme mucho y no lo despertamos para que se prenda, si no estamos conectados con las señales tempranas de hambre del bebé, puede que ese retraso en el vaciamiento produzca la congestión mamaria, ¿sí? Entonces, ofrecer la teta con mayor frecuencia o vaciarla con las extracciones manuales si el bebé no logra vaciarlas por completo. Ahí ven las imágenes como es un pecho no lactante y un pecho lactante congestionado. Entonces, la congestión mamaria, a diferencia de los pechos llenos, tenemos los pechos llenos suelen estar calientes, pesados, duros, la leche fluye, pero no hay fiebre. Ahora, cuando ya hay ingurgitación, esto duele, genera edema, la piel se empieza a poner más brillosa, más tensa, puede estar roja, caliente, a la leche le empieza a costar salir o sale un chorro muy fuerte y después cuesta que salga y puede haber fiebre o síntomas parecidos a los síntomas gripales. Este a veces suele ser el paso previo a la mastitis o al taponamiento. Entonces, las causas es que la mamá carga más leche de la que el bebé necesita, que los periodos entre tomas y tomas son muy extensos, el bebé duerme mucho, no lo despiertan, no se conecta con las señales de hambre, nadie les explicó a lo mejor a esta familia las señales de hambre, o se usa mucho el chupete, ¿sí? En el caso de, a veces cuando te dicen, bueno, espaciale las tomas para dormir un rato más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Siempre iniciar la lactancia bien prontito después del parto, respetar la hora de oro, asegurar que el acople sea correcto y adecuado y estimular la lactancia sin horarios. Como dice una pediatra que sabe mucho de lactancia, la doctora Mónica Weissman, la lactancia materna es a libre demanda y libre requerimiento, es decir, a libre demanda cada vez que el bebé manifiesta una señal de hambre y cada vez que el bebé quiere. Y a libre requerimiento sería que si la madre se siente con los pechos congestivos, con los pechos cargados, despertar al bebé para prenderlo al pecho. Y si así todo el bebé no logra terminar de tomar porque queda leche, hacer la extracción manual correspondiente. Siempre con cuidado porque si a veces hacemos extracciones manuales de más, ni hablar de evitar el uso de sacaleches o usarlo de manera acorde y correcta, podemos hacer como una doble orden, aumentar la demanda y eso sobrecarga la teta. Y después aumenta la ingurgitación. Siempre verificar que el acople sea el correcto, que entre la mayor cantidad de pecho en la boca del bebé, que no entre solo el pezón, sino también la areola, que los labios estén bien evertidos, ¿sí? Alternar las posiciones, no darle siempre en la posición clásica, sino darle en balón de rugby o invertida para vaciar los cuadrantes externos, aplicar la posición de la loba, que es la madre en 4 patas y el bebé acostado en la cama. En el caso de la ingurgitación, bueno, ahí dice bien clarito, no hacer descansar el pecho. Si yo a ese bebé digo, bueno, la teta está muy dura, muy roja, muy caliente, mamá se siente mal, de ese teta no le des, voy a empeorar el cuadro, ¿sí? Entonces, si el bebé se puede prender, que prenda cada rato, sobre todo el pecho que está más sintomático. Si el bebé no puede succionar, hacerlo de manera manual, y si de manera manual no lo logramos, hacerlo con sacaleches, ¿sí?
Antes de que empiece a tomar el té del pecho, estaría bueno estimular el reflejo de oxitocina y siempre que podamos ponernos calor a través de un paño tibio, una ducha de agua tibia. Nunca, nunca colocar frío antes de dar la teta, porque eso va a generar vasoconstricción. El reflejo de eyección, es decir, el chorro de leche va a costar en salir, el bebé se va a enojar y me va a lastimar la teta, ¿sí? Masajear el cuello y la espalda, un masaje delicado del pecho, estimular la piel del pezón y ayudar a la mamá que esté cómoda y relajada. Y si es necesario, a veces tomar algún analgésico, como ibuprofeno, paracetamol. Después de que la mamá le dé la teta y ya haya logrado mejorar o sentir menos congestiva esa mama, recién ahí se pueden colocar compresas frías en los pechos, que si es un frío húmedo, un trapito húmedo mojado, mejor, ¿sí? O la famosa hoja de repollo, que no sé si los obstetras eso lo dicen, pero yo como pediatra que trabajo en el área de puericultura, me parece una buena opción. Bueno, en el caso de la congestión mamaria, como siempre, supervisar cómo es la prendida al pecho, ¿sí? Vaciarlo levemente previo a la mamada para que el bebé no encuentre la mama tan dura y tan turgente, ver si está bien vaciado, si no terminar el vaciado luego que el bebé ya se llenó, hacer las tomas más frecuentes, ni bien quiera teta prenderlo, sobre todo el pecho más afectado, siempre las compresas húmedas calientes previos y los masajes. La mastitis. La mastitis es ya la infección de la glándula y la inflamación. Entonces ahí ya tenemos más dolor, congestión, eritema unilateral, malestar general, fiebre, escalofríos, estos síntomas similares a los síntomas gripales corporales, mialgias, dolor muscular. Y las causas suelen ser grietas por mal acople, por frenillo, por una postura incorrecta, que actúan como puerta de entrada a algún germen, vaciamiento insuficiente, estas mamas que quedan congestivas como hablamos recién, aumentos del intervalo, es decir, espaciar las tomas o que use mucho chupete y no tome tanta teta, el destete brusco, dejar de darle de la noche a la mañana, y el agotamiento, el estrés y el cansancio materno suelen ser uno de los factores más predisponentes para la mastitis. Por eso la importancia de ayudar a las madres en las tareas cotidianas, naturalizar sus emociones, respetarles sus tiempos, no invadirlas, acompañar para no maternar solas. El tratamiento puede ser con analgésicos, con muchos líquidos por boca, analgésico, ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, mucho líquido por boca, el vaciamiento correcto y adecuado y el antibiótico, que ahí hay todo un tema, porque a veces es necesario hacer los cultivos, otras veces no. Casi siempre el antibiótico de primera línea suele ser la cefalexina. Hoy sabemos que hay mucha resistencia, entonces suele ser eficaz, pero no sabemos si es porque estamos frente a mastitis subclínicas que en realidad dan pocos síntomas y me la mejora la cefalexina, porque en realidad cuando la mastitis realmente está establecida y es un cuadro bien agudo, vemos que lo que mejor funciona es el trimestoprim sulfametoxazol, que suele ser más conocido comercialmente como Bactrim, suele ser ya ahora como de primera línea de tratamiento porque la cefalexina ya hicimos resistencia y no, digamos, no siempre terminan evolucionando bien, o sea, es una recaída muy cercana al tratamiento con la cefalexina. Las causas, como dijimos, tomas cortas muy infrecuentes, porque bueno, la mamá está muy cansada, el bebé no duerme toda la noche y la mamá de noche no le da, entonces queda con las tetas cargadas, cambios de rutina, sobre todo cuando la mamá tiene que volver al trabajo remunerado fuera de casa, el estrés de maternar solas, las tareas del hogar, un drenaje insuficiente de parte de todo el pecho, ya sea porque la succión es ineficaz, porque hay ropa muy apretada, porque, por ejemplo, la mamá lo que hace cuando lo prende el pecho es tirar el pecho para atrás con los dedos, pechos muy grandes, porque no se alternan las posiciones, ¿sí? En el caso del tejido mamario dañado puede ser por un traumatismo previo de los pechos, una mujer que ya tuvo un absceso y en su segunda lactancia vuelve a hacer una mastitis, por ejemplo, o una cirugía previa de mamas, y la entrada de bacterias a través de las grietas o fisuras del pezón. El tratamiento de los conductos obstruidos o la mastitis sin infección es mejorar el drenaje, buscar la causa, la mala prendida, usar ropa floja, fomentar que las madres se queden en tetas, en pechos al descubierto en su casa, sobre todo, pechos grandes con un pobre drenaje, enseñar a drenárselos con la estrategia y la maniobra de extracción manual, prender al pecho al bebé de manera frecuente, ¿sí? Hacer los masajes de manera suave, siempre usar compresas tibias, ¿sí? Y, bueno, acá como decía, empezar la mamada por el lado sano y cambiar de posición. Esto de empezar por el lado sano siempre es relativo, porque si yo veo que el bebé necesito drenarlo,
más vale drenar el pecho y por ahí prenderlo del lado más afectado a veces nos ayuda para poder vaciarlo, pero cada caso es muy puntual, así que estas generalidades hay que verla en cada paciente. En cualquiera de estos casos, si los síntomas son severos o hay una grieta o no mejora después de 24 o 48 horas, habrá que pensar en antibiótico, como les dije, cefalexina o trimetopin sulfalmetoprazol, reposo absoluto, es decir, que la madre descanse, que se alimente, que ingiera líquidos y analgésicos. El absceso mamario suele ser casi siempre de resolución quirúrgica, lo diagnosticamos por ecografía y el tratamiento sí o sí es con antibióticos y analgésicos y el drenaje quirúrgico. Hay que hacer un control bien estrecho del estado general de la madre y del niño y si hacen mastitis a repetición aumenta el riesgo de hacer abscesos mamarios. En caso del absceso mamario, una aclaración por un caso que presenté en un congreso, una mujer que tiene un absceso de resolución quirúrgica no contraindica la lactancia materna, sino que esta mujer puede amamantar a su hijo luego que este cuadro se resuelva. Y durante la aplicación del drenaje tenemos que explicarle a la mamá que si en lo posible puede, se siga sacando la leche. La micosis mamaria o la Candida albicans, que suele ser muy común en las mujeres que usan pezoneras o en los bebés que además de tomar la teta usan chupete, o en aquellos que se suplementan además de la lactancia materna con leche materna o leche de fórmula en mamaderas que a veces no están del todo esterilizadas. Lo que suele aparecer es la piel se pone más bien de color rosa, con una superficie bien brillante. Hay que ver si el bebé también tiene lesiones de muguet, es decir, la lengua blanca por la cándida, ¿sí? Y el tratamiento es local, con nistatina para la mamá, y al bebé hay que hacerle el tratamiento local de la lengua y a veces por boca también para erradicar la micosis, la cándida. La lengua es muy característica, la lengua del bebé suele estar blanca y suelen ser bebés que cuando uno pregunta o usan chupete o se suplementa también con mamadera. Y también hay que tener en cuenta esto porque genera mucho picazón, aparte de todos los síntomas, y son madres que suelen usar a veces protectores mamarios de tela o descartables todo el tiempo. Bueno, el tratamiento es la crema de nistatina, ¿sí? Aplicarla sobre los pezones 4 veces por día, después de cada mamada, y continuar aplicándola durante 7 días después de que se hayan sanado las lesiones. En el caso del bebé hay que darle la suspensión de nistatina de 100.000 unidades por mililitro, es decir, 1 milímetro, 1 centímetro, en la boca del bebé 4 veces al día, cada 6 horas, después de cada toma. Y seguir el tratamiento por 7 días o a veces hay que extenderlo hasta 10 según el tratamiento materno. Y suspender el uso de tetinas, chupetes y pezoneras. Siempre les decimos a los padres que una vez que tiene cándida la teta de la mamá y muguet, que es el nombre de la cándida en la boca del bebé, ya ahí tenemos que suspender el uso de las tetinas y esas tetinas, ese chupete, esa mamera, hay que descartarlo y comprar uno nuevo, porque aunque lo esterilicemos, no nos aseguramos de erradicar la cándida de las superficies siliconadas. Las pezoneras pueden causar dificultades, son necesarias en casos muy puntuales, ¿sí? Aumentan el riesgo de baja ganancia de peso y deshidratación, interfieren en la succión del bebé, pueden acumular hongos y bacterias e irritar el pezón. Hay algunas situaciones como el frenillo, que sería la anquiloglosia, que es la lengua del bebé atada que no sale para afuera, o algunos pezones invertidos o planos, en donde realmente el uso de la pezonera es de ayuda. Pero siempre tenemos que decirle a las madres que la pezonera no es para siempre, que en algún momento vamos a tener que destetarnos, que no se estrese, que mientras sea necesario la use, pero que en algún momento ella sola la va a dejar con nuestra ayuda o no, pero que hay que pensar que no va a ser para siempre, no es el objetivo indicarla y que esa lactancia sea siempre con pezonera. Es importante esterilizarla al igual que cualquier tetina, chupete o mamadera, y que no es que cualquier pezonera le sirve a cualquiera. Son muy puntuales los casos en los que es necesaria la pezonera y cuando es necesaria hay que saber cómo indicarla, es decir, hay que saber cómo medir el pezón y la areola y en base a eso elegir el talle, porque la mayoría de las pezoneras, al alcance de todos, más accesible económicamente en nuestro país, en nuestro medio, no suelen ser útiles porque no vienen por talle, entonces no les sirven a todas las madres. Y algunas tienen una forma que tampoco es muy fisiológica, que digamos, y tampoco son útiles. Las grietas del pezón son heridas en la piel que casi siempre se dan por una mala técnica, ya sea un mal acople, porque el bebé pone mal la boca, porque hay frenillo, porque la postura de la mamá no es la correcta, porque no se alternan las posiciones, ¿sí? En estos casos sí es importante prender siempre primero del lado sano, pasa que casi siempre se lastiman las dos mamas, aunque siempre aparece primero en una. Y no mejoran con extracción manual, sino que hay que administrar la leche en cucharito o vasito, ¿sí? Para esto sí sirven las siglas ALAS, que es
lavarse los pechos como siempre en lactancia con agua, no ponerle ninguna sustancia química a la teta, ni de cremas de caléndula, ni cremas cicatrizantes, ni jabón, ni nada, lavarse con el agua nomás cuando uno se baña, lubricarse con la propia leche materna, dejar las tetas al descubierto y un ratito al día al sol. Hace poco se aprobó, esto no sé si José lo iba a decir, pero lo digo yo, que estamos llevando a cabo con unas chicas del Comité de Lactancia de Santa Fe, de la SAP. Hay una crema cicatrizante, que el nombre comercial es Fisioderm, que estaría sirviendo para la curación de las grietas, porque no haría falta enjuagar para después darle la teta al bebé. Porque si yo doy una crema cicatrizante que después me tengo que lavar, voy a barrer el tejido de cicatrización y voy a empeorar la grieta. El Fisioderm es compatible con la lactancia y lo único que tenemos que hacer es a lo mejor estimular un poquito, lubricar con la propia leche materna antes de darle la teta al bebé y resuelven bastante mejor las grietas. Pero en sí, el tratamiento y la resolución de la grieta se hace corrigiendo la causa. Es decir, si la causa es una mala prendida, si yo no corrijo la prendida, por más crema que le dé, por más agua, leche, aire y sol, la grieta no va a mejorar o va a mejorar, pero va a volver a aparecer. Y son muy dolorosas y son puerta de entrada para la mastitis. Bueno, acá lo que decíamos recién, para los pezones inflamados, dolorosos o agrietados, buscar la causa, corregir la causa. El tratamiento es reforzar la confianza de la madre, mejorar la prendida, explicar que no lo prenda el pecho si el pecho está muy duro y congestivo, sino que lo ablande previamente. Y todo lo que les dije recién, que se lave con la menor cantidad de productos químicos, que no use ningún tipo de cremas a menos que sean indicadas, que si no hay cándida no hay por qué hacer el tratamiento de candidiasis y todo lo que hablamos hasta acá. Perdón, ahí justo, bien. El reflejo, se salió de la presentación, ahí se los pongo acá. El reflejo de eyección inhibido, ¿sí? Que es como una inseguridad, una tensión y dolor maternos que producen un mal vaciamiento y una producción de leche. En realidad esto es el reflejo de eyección disfórico que se le dice, ¿sí? O DIMER, en donde la mamá siente una molestia, ni bien sale la leche, el bebé se enoja, se frustra al pecho, a veces tiene que ver con crisis de lactancia, en donde el bebé se enoja en la teta, la tironea, la agarra, llora, no se calma con nadie, y en estos casos es muy importante estar ahí para contener, para acompañar a las madres, porque estos suelen ser las causas de destetes involuntarios, es decir, la mamá empieza a dudar si su bebé se llena, si lo está haciendo bien, si está correcta la técnica, y eso hace que caigamos en que esta mamá deje de amamantar. Porque tarda en salir la leche, lógicamente, sobre todo por la gran ingurgitación mamaria que tiene. El reflejo de eyección excesivo es cuando hay tan cargadas las tetas, en donde la gran descarga hace que salga el chorrito bien finito, fuerte y con todo, que muchas veces pega en el paladar duro o blando del bebé, y eso hace que el bebé se enoje. Esto puede producir mayor cantidad de cólicos porque al bebé le molesta, entonces al abrir más la boca se prende y traga más aire, ¿sí? A veces puede aumentar la sensación de reflujo y el bebé empieza a llorar y se arquea para atrás, y es importante darle de a una teta a la vez y, como verán, priorizar la posición ventral o en caballito, que el bebé esté bien verticalizado, cosa de que esta molestia no sea tanto. Es el típico que sale la leche con todo y pega contra algo y dicen, uy, mira cómo te viene la leche. Bueno, eso para el bebé no es una sensación muy agradable y a veces tiene que ver porque las mamas están muy cargadas o muy turgentes. A modo de conclusión, en todos los casos es importante informar, consultar a tiempo, siempre consultar de más que de menos, apoyar, hablar de estas cosas ya con las mujeres que van a desear amamantar, que desean amamantar durante el embarazo, durante la búsqueda del embarazo, no esperar al día del nacimiento, no esperar al día de la grieta, ¿sí? Y cada vez que una mamá tenga algo para decirnos, escuchar cuando nos habla del dolor, observar cómo se prende su bebé al pecho, corregir las posiciones, corregir las posturas, trabajar de manera interdisciplinaria con las fonoaudiólogas, con los obstetras a la hora de indicar los antibióticos para la mastitis, ¿sí? Y hacer equipo en el sentido de que acompañar a esta mamá para que no se sienta sola y que sepa que lo está haciendo bien. Bueno, gracias a todos por su atención, espero haber estado a la altura de reemplazar a los doctores. Bueno, y acá ya esta última parte no creo que sea para hoy. Debe ser del trabajo práctico que les van a mandar después. Muchas gracias, Bebé. No, por muy a la favor. altura.
perfecto todas las Gracias. aclaraciones y tus aportaciones también de pediatra, sirvieron un montón. No sé si alguien tiene alguna duda para que aprovechemos a que Evelyn nos conteste. Bueno, si les parece, damos por terminado el encuentro de hoy. Te agradecemos mucho, Evelyn, No, gracias a ustedes. Y por haber reemplazado a los doctores que te avisaron a último momento. No pasa nada. No podían, a todos nos puede pasar. Sí, te damos las muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por dejarme ser parte. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, que tengan feliz fin de año, si no nos vemos. Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, y al Chao. resto de los participantes nos vemos la semana que viene en el último encuentro. Que tengan buenas tardes.